quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos a su clase de lengua española. Feliz de que estén ahí aprendiendo, creciendo y siempre conectados. Agradecer esa manifestación de cariño y de admiración de muchos estudiantes con los cuales me encuentro en diferentes partes. Asimismo a las familias, padres, tutores, en fin, a esa comunidad educativa que siempre está ahí apoyando cada proceso. Felicitar a aquellos estudiantes que de una manera gradual ya se han ido incorporando a la presencialidad. Poco a poco, todos iremos allá. Sin embargo, en este momento lo hacemos donde se dan las condiciones para seguir preservando la salud.
Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Marilis. ¿Y usted? Muy bien y feliz de seguir compartiendo este espacio con cada uno de ustedes. Antes, vamos a seguir al pie de la letra los siguientes consejos. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. En clases anteriores estuvimos viendo la importancia de seguir instrucciones, hacer lo cual esas pautas que nos está dando el Ministerio de Salud puede seguir salvando vidas. Sigamos asumiendo nuestro compromiso de protegernos a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Sigamos cuidándonos. Y a propósito de instrucciones, Neurona, ¿qué aprendimos en la clase anterior? En la clase anterior aprendimos que los conectores de orden, también conocidos como conectores ordenadores, son palabras que se utilizan como nexo dentro de una oración para establecer el orden de los sucesos de las cosas. Este tipo de nexo establece relaciones de orden entre dos ideas, es decir, que sirven para identificar orden en las oraciones e introducir diferentes partes del discurso de forma coherente. También aprendimos que los conectores se dividen en dos tipos: conectores de orden cronológico y conectores de orden de ideas, los cuales a su vez están formados por 6 grupos, diferenciados entre sí por el tipo de función o idea a la que se refieren. Y estos son comienzo de discurso, cierre de discurso, transición, digresión, temporales y especiales. Y para finalizar, hablamos de la importancia de seguir instrucciones como forma preventiva de desastres. Muy bien, Neurona. En la clase de hoy entraremos al mundo mágico de la lectura. Cuando leemos, somos capaces de comprender, analizar, interpretar, organizar las ideas de un escrito, de manera que se amplía la gama de conocimientos que ya poseemos. Leer te da conocimiento y el conocimiento es poder. Antes de seguir profundizando en nuestra clase, vamos a ver cuál es la palabra clave. Y la palabra clave es leer. Leer. El término leer es un verbo que hace alusión al proceso de percibir y comprender la escritura, ya sea mediante la vista, la escucha, audiolibros o el tacto. Mark Twain dijo una vez: el hombre que no lee no tiene ninguna ventaja sobre el que no sabe leer. Y es que es importante tomar en cuenta que la lectura nos hace más competentes en función de nuestro discurso, ya sea de forma oral o de manera escrita. A través de la lectura ampliamos no solo el conocimiento, sino también el léxico, pues cuando leemos aprendemos términos para comunicar nuestras ideas y evitamos caer en repeticiones terminológicas. ¿Qué te parece, Neurona? Muy interesante. Profesora, tenemos un correo enviado por los estudiantes de tercero de secundaria de la escuela Fidel Ferrer. Ellos nos cuentan que deben enviar un informe de lectura del cuento La Nochebuena de Encarnación Mendoza a su maestra de lengua española. Mediante la indagación, se documentarán cómo éste se elabora, luego leerán el cuento y redactarán su informe, manifestando comprensión lectora y fluidez en sus ideas. Muy bien, qué interesante. Gracias, chicos de la Fidel Ferrer. Manifestando comprensión lectora y fluidez. Y precisamente nuestro tema del día de hoy es
redacto mi informe de lectura, de manera que los invito a que hagamos juntos este recorrido por el informe de lectura, al final del cual ya van a estar listos para hacer esa asignación que su maestra les ha dejado. Vamos entonces a ver la siguiente lectura. Reporte de lectura sobre la obra El buitre. Nombre de la obra y del autor: El buitre, Franz Kafka. Tema central de la obra: una crítica al ser humano como ente social pasivo. Principales ideas de la lectura. La obra gira en torno a la angustia percibida a través de los ojos de los tres personajes como tres perspectivas distintas. La primera es la obvia: el narrador, que es atacado por el buitre. Este es un ser humano pasivo y por lo tanto su óptica es estrictamente fatalista y resignada. La segunda perspectiva es la del hombre que lo ve al pasar y que le ofrece una solución. Este personaje tiene una perspectiva realista pero voluntariosa, aunque no deja de ser un ser humano práctico y activo. La tercera perspectiva es la del buitre, un ave de rapiña que actúa como un personaje dominante sin el menor reflejo de humanidad, que no debe tenerlo pues es un buitre, que no siente culpa y tampoco puede sentir empatía alguna con alguien a quien considera más débil en la jerarquía evolutiva. Un personaje es atacado por un buitre en el área de los pies. El buitre está devorando sus zapatos y en ese momento un hombre que pasa al ver su triste condición le ofrece ayuda. Él le dice que puede acabar con el buitre pero debe ir a su casa por un arma y regresar. El protagonista acepta, no muy convencido. Sin embargo, el buitre ha escuchado todo y cuando el hombre se retira, el ave se lanza contra el protagonista y le comienza a destrozar la cara, empezando por la boca. El protagonista, sin moverse, siente un gran alivio porque sabe que al menos su sangre terminará ahogando al ave de rapiña. En lo personal, creo que este cuento está cargado de una severa crítica social. Es la caricaturización de una sociedad pusilánime y conforme, personificada por el narrador de la historia, que hubiera podido golpear al ave, salir corriendo cada vez que el buitre se aleja para volar en círculos, buscar un objeto para enfrentarse a él, etc. Pero en lugar de elegir una acción, el personaje elige la pasividad como respuesta a las ansias inacatables de destrucción. Nos obliga a pensar en la sociedad sumisa y obediente que se conforma con la vida mecanizada a la que le ha limitado el Estado moderno, que termina asimilando ese estilo de vida y lo convierte en su zona de confort. Pero el Estado es un ave de rapiña, nunca tan perfectamente ejemplificada, de grandes fauces y estómagos sin fondo, que devora lo mismo a un hombre que a una sociedad entera. Pero también podríamos afirmar que es la clara confrontación de lo personal contra lo colectivo, el yo y el superyo en una guerra para lograr imponerse. La pasividad del protagonista pareciera ser el refugio personal de quien busca conservar su individualidad. Las ansias de la bestia sanguinaria, por otro lado, representaría la colectividad que muestra una feroz resistencia a lo otro, a lo distinto, a lo diferente y más aún, si el portador de esa individualidad es renuente a enfrentarla. Entonces la devora, tal como el buitre, que fiel a su naturaleza se alimenta de la carroña, porque debemos precisar que un espíritu que no combate ya ha dejado de estar vivo. Es pues la rapiña con que se alimenta el Estado, la máquina voraz, el buitre kafkiano. En este cuento, Franz Kafka nos obliga una vez más a presenciar el horror de la realidad circundante, porque el ser pasivo no es solo un individuo, no es Kafka impávido como siempre frente a la adversidad subjetiva, maniatado en la compleja relación con su padre. No es el narrador que hace de la derrota su forma de vida y de la resignación su redención. Es el reflejo de una sociedad entera, angustiada pero cansada. Cansada de enfrentarse a los dueños del mundo que dictan las reglas y que amenazan con devorarlo. Que se resigna a perder los zapatos, los pies. Una sociedad que se conforma con optar por una de las opciones que el buitre Estado le permite elegir y que encuentra la redención en una alegría idiota, imaginando el atraganto que sufrirá la bestia cuando termine de deglutirlo. Si analizamos el texto leído, nos damos cuenta que responde a un informe de lectura o reporte de lectura, como muchos también lo llaman,
en el cual se dan a conocer las ideas y aspectos más relevantes de la obra de la cual fue realizado. En este caso anterior pudimos ver que se trata de la obra El buitre de Franz Kafka. A ver, Neurona, partiendo de esa lectura y de lo que ya he expuesto, ¿qué crees que es un informe de lectura? Es el trabajo escrito que nos permite plasmar los aspectos más relevantes de una obra o libro leído, cuyo libro puede ser de carácter científico y literario. Bien, exactamente. El informe de lectura es un texto que da cuenta o informa sobre otro texto de mayor extensión. Este tiene que ver con un proceso de análisis y reflexión que representa de una forma jerarquizada la información contenida en el gran texto. El informe de lectura se redacta después de leer un texto de manera exhaustiva, de manera minuciosa. Se describe brevemente su temática y se extraen las ideas más importantes allí contenidas. Luego se finaliza con una breve conclusión. La función principal de un informe de lectura es demostrar que se ha comprendido a cabalidad el texto leído. Para esto se requiere, vuelvo y digo, de una lectura exhaustiva. Eso significa que no se puede hacer una lectura superficial. No solamente con leerlo una sola vez va a indicar que pudiste comprender. Una lectura exhaustiva indica que te vas a detener, que vas a comprender cada término que está allí. Si hay alguna palabra que desconoces, debes ir a un diccionario y buscar su significado, entender el texto, su contexto, el autor, entre otros datos relevantes para hacer un excelente informe de lectura. Cabe destacar que el informe de lectura es una técnica de estudio muy útil, no solo para los profesores, sino para los estudiantes, para los cuales su elaboración le va a ayudar a fijar las ideas, los conocimientos, las impresiones de ese texto que acaba de leer, mientras que para el profesor le permitirá comprobar si su alumno leyó y entendió, que es lo más importante, si hizo esa comprensión de ese texto que le fue asignado. La lectura juega un papel muy importante, un rol relevante en este proceso de aprendizaje. Neurona, ¿tienes alguna pregunta? Maestra, tenemos una pregunta de redes sociales. Isabel Castro, desde Aguas Claras, El Ceibo, dice: Profesora, ¿cuál es la estructura del informe de lectura? Gracias, Isabel, por tu pregunta. Y como todo tipo de texto, el informe de lectura también cuenta con una estructura formativa. Esos son los siguientes. Vamos a detenernos en ese texto que pudimos leer. Por ejemplo, podemos identificar unas 5 partes. Una portada o un título, que es, como su nombre lo indica, donde se coloca el título de este informe, el cual debe ser atractivo e indicar allí de lo que versará este informe. En la introducción se presenta la obra, el autor y su temática. A continuación sigue el desarrollo. En el desarrollo se plasman las ideas más relevantes a través de un resumen. La conclusión replantea esa temática de esa obra leída. Y finalmente, y no menos importante, es la bibliografía, que es donde se coloca la fuente o fuentes de donde se ha extraído esa información que has plasmado o vas a plasmar en tu informe de lectura. Destacar también que la estructura del informe puede variar partiendo del enfoque o naturaleza del texto. Dependiendo del enfoque o naturaleza, existen diversos tipos de informes de lectura. Por ejemplo, está el reporte de análisis, el reporte de comentario y un reporte de lectura de manera general. El reporte de análisis es aquel en el cual se realiza un análisis de un tema y se añade una opinión personal. El reporte de lectura basado en comentario es aquel que se enfoca en describir la temática del texto e incluye una síntesis de ese argumento. Y el reporte de lectura general es el que tiene como objetivo central exponer las impresiones generales que se hacen sobre una lectura sin profundizar o hacer énfasis en ningún aspecto en particular. Pero ahora
Vamos a ver todo esto de una manera mucho más práctica. Vamos a hacerlo a través de la trivia, identificando en la lectura que ya hicimos cuáles son esas partes de la estructura que hemos visto hasta ahora. Presten mucha atención, neurona, presta mucha atención para que identifiques en el texto cuáles son las partes mencionadas en el informe de lectura. Reporte de lectura sobre la obra El buitre. Nombre de la obra y del autor: El buitre, Franz Kafka. Tema central de la obra: una crítica al ser humano como ente social pasivo. Principales ideas de la lectura. La obra gira en torno a la angustia percibida a través de los ojos de los tres personajes como tres perspectivas distintas. La primera es la obvia: el narrador, que es atacado por el buitre. Este es un ser humano pasivo y por lo tanto su óptica es estrictamente fatalista y resignada. La segunda perspectiva es la del hombre que lo ve al pasar y que le ofrece una solución. Este personaje tiene una perspectiva realista pero voluntariosa, aunque no deja de ser un ser humano práctico y activo. La tercera perspectiva es la del buitre, un ave de rapiña que actúa como un personaje dominante sin el menor reflejo de humanidad, que no debe tenerlo pues es un buitre, que no siente culpa y tampoco puede sentir empatía alguna con alguien a quien considera más débil en la jerarquía evolutiva. Un personaje es atacado por un buitre en el área de los pies. El buitre está devorando sus zapatos y en ese momento un hombre que pasa al ver su triste condición le ofrece ayuda. Él le dice que puede acabar con el buitre pero debe ir a su casa por un arma y regresar. El protagonista acepta, no muy convencido. Sin embargo, el buitre ha escuchado todo y cuando el hombre se retira, el ave se lanza contra el protagonista y le comienza a destrozar la cara, empezando por la boca. El protagonista, sin moverse, siente un gran alivio porque sabe que al menos su sangre terminará ahogando al ave de rapiña. En lo personal, creo que este cuento está cargado de una severa crítica social. Es la caricaturización de una sociedad pusilánime y conforme, personificada por el narrador de la historia, que hubiera podido golpear al ave, salir corriendo cada vez que el buitre se aleja para volar en círculos, buscar un objeto para enfrentarse a él, etc. Pero en lugar de elegir una acción, el personaje elige la pasividad como respuesta a las ansias inacatables de destrucción. Nos obliga a pensar en la sociedad sumisa y obediente que se conforma con la vida mecanizada a la que le ha limitado el Estado moderno, que termina asimilando ese estilo de vida y lo convierte en su zona de confort. Pero el Estado es un ave de rapiña, nunca tan perfectamente ejemplificada, de grandes fauces y estómago sin fondo, que devora lo mismo a un hombre que a una sociedad entera. Pero también podríamos afirmar que es la clara confrontación de lo personal contra lo colectivo, el yo y el superyo en una guerra para lograr imponerse. La pasividad del protagonista pareciera ser el refugio personal de quien busca conservar su individualidad. Las ansias de la bestia sanguinaria, por otro lado, representaría la colectividad que muestra una feroz resistencia a lo otro, a lo distinto, a lo diferente y más aún, si el portador de esa individualidad es renuente a enfrentarla. Entonces la devora, tal como el buitre, que fiel a su naturaleza se alimenta de la carroña, porque debemos precisar que un espíritu que no combate ya ha dejado de estar vivo. Es pues, la rapiña con que se alimenta el Estado, la máquina voraz, el buitre kafkiano. En este cuento, Franz Kafka nos obliga una vez más a presenciar el horror de la realidad circundante, porque el ser pasivo no es solo un individuo, no es Kafka impávido como siempre frente a la adversidad subjetiva, maniatado en la compleja relación con su padre. No es el narrador que hace de la derrota su forma de vida y de la resignación su redención. Es el reflejo de una sociedad entera, angustiada pero cansada. Cansada de enfrentarse a los dueños del mundo que dictan las reglas y que amenazan con devorarlo. Que se resigna a perder los zapatos, los pies. Una sociedad que se conforma con optar por una de las opciones que el buitre Estado le permite elegir y que encuentra la redención en una alegría idiota, imaginando el atraganto que sufrirá la bestia cuando termine de deglutirlo. ¡Qué profunda lectura!
¿Has podido identificar, Neurona, esta estructura? Sí, maestra. La parte verde es el título o portada. La azul, la introducción. La marrón es un resumen. La morada es el comentario personal. La negra, la conclusión. Y por último, la naranja es la bibliografía. Correcto, Neurona. Si se dieron cuenta, este informe de lectura abarca los 3 niveles. Se hace una lectura literal, inferencial y de manera estratégica el autor plantea cuál es su percepción, cuál es la interpretación que él puede darle a este texto tan interesante de Franz Kafka. Ahora sí, Neurona, después de haber hecho ese análisis, vamos a ver cómo quedaría el resumen de la clase del día de hoy. En el día de hoy hicimos un gran recorrido por el informe o reporte de lectura, el cual es el trabajo escrito que nos permite plasmar los aspectos más relevantes de una obra o libro leído, cuyo libro puede ser de carácter científico y literario. Este se redacta después de leer el texto en cuestión y su estructura se divide en título del informe, introducción, resumen, conclusión y bibliografía. Y además, aprendimos que existen diversos tipos de reporte de lectura, los cuales son reporte de análisis, reporte de comentario y reporte de lectura general. Para finalizar, vimos un reporte de lectura sobre la obra titulada El buitre, de Franz Kafka, y lo analizamos para identificar su estructura dentro del mismo. Gracias, Neurona. Siempre que estemos frente a un texto, a una lectura, estaremos frente a una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje. Leamos. Hoy quiero darle las gracias a esos chicos que tuvieron la gentileza y compartieron esa asignación que tenían por parte de su maestra, hacer un informe de lectura sobre la Nochebuena de Encarnación Mendoza. Estoy segura que con la clase del día de hoy ya tienen un material para comenzar a hacer su informe, a leer, a indagar sobre ese contexto, sobre ese personaje, sobre esa temática desarrollada en esa obra. Recuerden, la lectura ofrece un sinfín de conocimientos, herramientas, aumenta el léxico, mejora nuestra capacidad para expresarnos de manera correcta y precisa. Asimismo, plantear de una manera pertinente nuestras ideas. Antes de finalizar este encuentro, quiero contarles que en 1997 y 1998 se realiza la Olimpiada Nacional de Lectura. Allí inicia todo, dirigida a los estudiantes del segundo ciclo de nivel primario y a los del primer y segundo ciclo de secundaria. Les exhorto a leer y a participar en este concurso. Infórmate en tu escuela o con tu profesor titular. Recuerda que si necesitas ayuda, no dudes en volver a ver esta clase, a ponerte en contacto con tu maestro guía, pide apoyo a tus padres. También puedes visitar la página que aparece en pantalla para seguir nutriéndote de toda esta información, estos conocimientos que aquí se imparten. Para despedirme, quiero recordarles, leer te da poder, te da conocimiento. El famoso escritor nicaragüense Rubén Darío dice: la lectura de un libro es un esfuerzo, valor, poder, alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Hasta la próxima y sean felices. Bonjour à tous, que la paix de Dieu soit sur vous et votre famille. Nous avons déjà prié le Seigneur qu'il en soit ainsi. Je suis Gétro Clément, votre professeur
de français. Bienvenue à tous nos étudiants de 3e secondaire et bien sûr à tous ceux qui sont branchés. À cette occasion, nous allons continuer à parler des activités à réaliser très prochainement en considérant les mois de l'année. Saludos a todos nuestros estimados estudiantes de tercero de secundaria, los padres que nos acompañan y todos los que están sintonizando nuestras clases a través de los diferentes medios y claro, desde cualquier lugar. Que la paz de Dios sea sobre usted y su familia. Ya hemos orado para que así sea. En esta oportunidad vamos a seguir aprendiendo a hablar de actividades a realizarse en un futuro cercano, tomando en cuenta los meses del año. Salut Newon. Salut professeur. Tu es bien? Je suis très bien, merci. Et vous? Je suis très bien Newon. Et sachant que nos étudiants sont branchés, je me sens mieux. Estoy muy bien. Pero sabiendo que nuestros estudiantes están en sintonía aprendiendo francés desde casa, cuidando la salud, me siento mucho mejor. Ahora te digo lo siguiente. El lavado regular de las manos, el uso de las mascarillas, una rutina a favor de nuestra salud. Y ahora que hemos entrado a la presencialidad con alternancia, no es momento para bajar la guardia. Al contrario, debemos reforzar los protocolos vigentes para frenar la propagación del COVID-19. Veamos este mensaje relativo. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¿Has visto y entendido el mensaje? Sí, lávate las manos, por favor. Précédemment, nous avons appris à parler des actions qui sont proches, prévisibles dans le temps. Et pour cela, nous avons aussi appris à utiliser le futur proche qui se construit avec le verbe aller au présent simple plus l'infinitif du verbe principal. Hemos aprendido a formar el futuro próximo con la ayuda del verbo aller, ir en presente simple, más el verbo principal en infinitivo. Par exemple, je vais vous présenter le mot clé du jour. Tu vas écrire dans ton cahier de français. Newon, tu peux me donner quelques exemples, s'il te plaît? Avec plaisir, Monsieur Clément. La semaine prochaine, nous allons faire un pique-nique. La semaine prochaine, nous allons faire un pique-nique. Très bien. Nous allons jouer au Scrabble cet après-midi. Je vais planifier mes vacances d'été. Formidable. Et maintenant, notre mot-clé du jour. Nuestra palabra clave de hoy. Plan. Plan.
plan. Dans le sens familier, c'est une intention organisée d'activités à réaliser pour atteindre un but. Plan. En sentido familiar, es una intención organizada de actividades a realizar para lograr un objetivo. Et voilà, nous avons appris à construire le futur proche. Maintenant, observe cette représentation. Si observas, ahí está nuestra línea de tiempo, bien, donde aparece el pasado, le passé, después le présent, el presente, y al final, futur del indicatif, el futuro del indicativo. Pero entre el presente simple y el futuro del indicativo aparece le futur proche. Claro, debemos recordar, actualmente al hablar usamos más futuro próximo que futuro simple o futuro del indicativo. Y en momentos para hablar de planes, de cosas para el futuro que ni sabemos si se van a lograr o no, en el futuro incierto usamos presente simple o futuro próximo. Por ejemplo, si yo digo, en 10 años mi hijo va a ser adulto. 10 años va a ser. Lo correcto habría sido será adulto. Pero hablamos del futuro incierto como si fuese ahora mismo o mañana. Et maintenant, nous allons lire ensemble et identifier les phrases au futur proche. Numéro 1. Ma mère va aller à l'église ce soir. Oui ou non? Oui. Oui. Futur proche. Numéro 2. Je suis en train de jouer avec mes amis. Oui ou non? Non. Non. Cette phrase est au présent progressif. Numéro 3. Je vais jouer avec mes amis. Oui, professeur. Oui. Futur proche. Numéro 4. Lucie va prendre son déjeuner. Oui ou non? Oui. Très bien. Numéro 5. Tu es en train de regarder la télé. Oui ou non? Non. Non. Cette phrase est au présent progressif. Numéro 6. Elles vont voyager à Québec, Canada. Oui. Formidable. Et maintenant, voyons quelques expressions de temps souvent utilisées avec le futur proche. Ahora te invitamos a ver algunas expresiones del tiempo muy utilizado con el futuro cercano. Écoute attentivement et répète après moi, s'il te plaît. Demain, Demain. la semaine prochaine, La semaine prochaine. cet après-midi, Cet après-midi. ce soir, Ce soir. lundi prochain, Lundi prochain. mardi prochain, Mardi prochain. l'année prochaine, L'année prochaine. le mois prochain, Le mois prochain. en juillet, En juillet. en août. En août. Ahora escucha nuevamente. Demain, mañana, la semaine prochaine,
la próxima semana, cet après-midi, esta tarde, ce soir, esta noche, lundi prochain, el próximo lunes o el lunes próximo, martes, l'année prochaine, el próximo año, le mois prochain, el próximo mes, juillet, julio, août, agosto. Très bien. Neuron. Profesor, acabamos de recibir una interacción. Vamos a prestar atención, Neurona. ¿Qué nos dicen? Jennifer Acosta, desde Villa Consuelo, nos envía lo siguiente. Profe Clemón, aquí está mi plan para este fin de semana. Ce week-end, je vais faire le ménage. Samedi soir, je vais regarder un film avec ma famille. Et dimanche soir, nous allons dîner dans un restaurant. Merci. Très bien, Jennifer Acosta. Agradecemos tu sintonía y tu estimada participación en esta nuestra clase. Et maintenant, nous vous présentons notre segment à savoir Sin Diccionario. Numéro 1. Avril. Avril. Septembre. 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 Octobre. Octobre. Novembre. Novembre. Décembre. Décembre. ¿Has visto qué fácil es esto? ¿Quieres traducirlo al español? Claro que sí. Vamos a escucharte. Abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Exactamente. ¿Has visto qué fácil es? Recuerda que puedes hacer tu lista de palabras que puedes interpretar sin diccionario. Et maintenant, pour continuer avec notre programme du jour, nous allons regarder cette vidéo. Ton attention, s'il te plaît. Les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Les 12 mois de l'année sont, les 12 mois de l'année sont, janvier, février, mars, avril, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, septembre, octobre, novembre, décembre. Les 12 mois de l'année sont, les 12 mois de l'année sont, janvier, février, mars, avril, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, septembre, octobre, novembre, décembre, septembre, octobre, novembre, décembre, septembre, octobre, novembre, décembre. ¿Has visto el video? Sí. Alors, les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Bien. Par exemple, le dernier dimanche du mois de mai, nous allons célébrer la fête des mères. El último domingo del mes de mayo, vamos a celebrar el Día de las Madres. Si has observado, tenemos el mes, mayo, y también el futuro próximo en la misma oración. Qué lindo ejemplo. Maintenant, écoute et lis attentivement ce texte
envoyé par Andy Belén. Vamos a leer desde su pantalla, por favor. Salut, je m'appelle Andy Belén. Pour la fête des mères, je vais visiter ma grand-mère à Cotuí, la capitale minière de la province Sánchez Ramírez en République dominicaine. J'adore cette ville de la région du Cibao. Ma grand-mère cuisine très bien et j'aime son savoureux sancocho. Je vais manger du poisson, des ananas, car de cette zone viennent les plus sucrés du pays. Je vais faire du vélo et rencontrer mes amis, nager dans les rivières, visiter la Presa de Atillo, le plus grand lac artificiel des Caraïbes. Normalement, je visite ma grand-mère 3 fois par an. En février pour le carnaval, en août pour les vacances d'été et en décembre pour les fêtes de fin d'année. Maintenant, je vais faire mon devoir de français et préparer mon itinéraire pour mon prochain voyage. Merci. Ahora que has leído el texto, me imagino que ya has interpretado, ¿no? Ouais? Alors, après avoir lu ou écouté et interprété ce texte, réponds aux questions suivantes. Después de haber leído e interpretado el texto anterior, responde a las siguientes preguntas. Numéro 1. Andy va faire quoi pour la fête des mères? Il va visiter sa grand-mère à Cotuí. Très bien. Qu'est-ce qu'il va manger? Il va manger de ananá y dice que de Cotuí salen las piñas más dulces del país. Numéro 3. Quel est le plus grand lac artificiel de la République dominicaine? C'est la Presa Atillo, el lago de agua dulce más grande del Caribe. Exactement. Maintenant, Andy va visiter sa grand-mère combien de fois par an? 3 fois. 3 fois. Très bien. Et finalement, quels sont les mois de l'année mentionnés dans le texte? Février, Février, août août, et décembre. décembre. Ça a été formidable, non? Et maintenant, nous vous présentons nuestra trivia de hoy. Regarde l'image et indique ce qu'on va faire. Observa la imagen et indica qué van a hacer. Numéro 1. Elles vont nager. Elles vont nager. Très bien. Numéro 2. On va voyager. On va voyager. Voilà, il y a une valise, une carte géographique, un passeport. Très bien, yeah, on va voyager. Numéro 3. Il va parler au téléphone. Il va parler au téléphone. Très bien. ¿Lo has logrado tú también? Bravo, bravo. Newon, ¿t'as déjà fait ton résumé? Oui, profesor. Vamos a ver. Hoy hemos aprendido a hablar de actividades a realizarse en un futuro cercano, tomando en cuenta los meses del año. Y también tuvimos una lectura comprensiva mediante la cual aprendimos que en Cotuí está la Presa Atillo, la más grande de la República Dominicana. Merci Newon pour ton excellente collaboration. Et voilà, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ça a été tout pour aujourd'hui. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Esto ha sido todo por hoy. ¿Existen algunas fechas o celebraciones importantes para tu familia?
Indica al menos 3 de ellas, sin olvidar colocar el mes, y socializa con tu comunidad educativa. Agradeciendo una vez más tu sintonía y esperando reencontrarnos prontito para seguir aprendiendo, nos despedimos por hoy. Si perdiste una de nuestras clases o deseas volverlas a ver, visita el link en pantalla. Que Dieu te garde et te protège. Au revoir, Néron. ¡A viento! Au revoir, tout le monde. Familias dominicanas, muy especialmente a los estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra, Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde nuestro entorno. Pronto nos volveremos a juntar con la ayuda del Dios Todopoderoso. Actualmente nos encontramos en una nueva etapa donde hemos dado inicio al retorno gradual y seguro a las aulas, pero hemos iniciado en aquellos municipios donde el índice de contagio es menor, recordando que es un retorno voluntario y con el consentimiento de los padres o tutores. Agradecemos enormemente a las familias el esfuerzo que han venido realizando, ya que el éxito de este modelo de educación a distancia ha sido una muestra de eficacia, de diligencia, de innovación, de creatividad y sobre todo de dedicación, el cual ha logrado superar todo obstáculo en medio de estos tiempos de pandemia, garantizando la educación y preservando la salud. Te invito a prestar atención a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No bajemos la guardia y continuemos con el protocolo establecido, ya que estas medidas pueden salvar tu vida y la de los tuyos. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Y necesito que prepares tu sistema. Por supuesto, profesora. Estoy preparada. Qué bueno, porque así puedes darnos el resumen de lo que aprendimos en la clase anterior. Claro que sí. En la clase anterior aprendimos que la configuración electrónica es el ordenamiento de los electrones de cada uno de los átomos de un elemento químico. Es decir, que es la forma en que se distribuyen los electrones de un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía. Y esta se expresa indicando el nombre de los orbitales y en la parte superior derecha el número de electrones que contiene cada uno. También vimos que es útil representar
un orbital mediante un cuadrado y un electrón por la flecha hacia arriba o hacia abajo según sea su spin. Excelente resumen. Muchísimas gracias, Neurona. Efectivamente, hemos estado aprendiendo bastante acerca de las propiedades de los elementos químicos. Y en el día de hoy continuaremos realizando configuraciones electrónicas de algunos elementos. A fin de reforzar este tema, y dicho esto, pasamos entonces a conocer nuestra palabra clave del día de hoy, que en esta ocasión es electrónica. La electrónica se define como la rama de la física que estudia y utiliza sistemas cuya operación se basa en la conducción y el control del flujo de electrones o corriente eléctrica. Muy buena definición. Y aunque pareciera que la electrónica y la química no tienen nada que ver, muchas veces se unen para dar lugar a grandes inventos. Maestra, es por ello que hoy aprenderemos a expresar la configuración electrónica de algunos elementos químicos. Así es. Vamos a reforzar este tema porque ya lo vimos en la clase anterior y además vamos a comprender la estructura de Lewis y la vamos a representar en algunos elementos y compuestos químicos. En particular, el conocimiento de la química nos permite comprender el funcionamiento de los materiales semiconductores, como por ejemplo el germanio, que es un elemento de la tabla periódica, el cual se encuentra ocupando el número 32, es decir, que tiene 32 protones en su núcleo. Y su símbolo químico es Ge. Otro elemento es el silicio, el cual tiene un número atómico de 14 y su símbolo es Si. Estos dos elementos son base fundamental en la industria de la electrónica, con los que se logra la fabricación de diodos y transistores, los cuales a su vez permiten la producción de equipos electrónicos. Esto implica entonces que para un estudiante de electrónica es indispensable tener un conocimiento básico de la química. Como mencionamos en la clase anterior, la configuración electrónica es el ordenamiento de los electrones de cada uno de los átomos de un elemento químico. Es decir, que es la forma en que se distribuyen los electrones de un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía. Veamos cómo están distribuidos los electrones en los átomos de los elementos químicos que mencionamos hace un momento. ¿Cuáles fueron esos elementos, Neurona? El germanio y el silicio. Excelente. Vamos a recordar entonces la regla de las diagonales que vimos en la clase anterior, recordando que estas nos indican el orden a seguir para la configuración electrónica. Iniciaremos con el germanio. Vamos a ver cuál es la configuración electrónica de este. Dijimos que su número atómico, lo podemos buscar en la tabla periódica, es el 32, por lo cual su configuración electrónica sería la siguiente. Iniciamos con el primer orbital, la primera línea diagonal, y tenemos que el germanio 1s2, como es una S, cabe un máximo de 2 electrones. Seguimos con la segunda línea, 2s2. Continuamos luego la tercera línea, 2p6 y 3s2. Tenemos 2, 4, 10, 12. Todavía nos faltan. Luego de la 3s, seguimos con nuestra próxima línea, 3p6, 4s2 y continuamos con la siguiente línea diagonal, que sería la 3d10. Contamos para que no nos pasemos. Vamos a ver. 2, 4, más 6, 10, 12, 18, 20 y 30. Quiere decir que únicamente nos falta ubicar 2 electrones, por lo cual vamos al 4p
y de ahí colocamos únicamente 2 electrones. Tenemos ya la configuración electrónica del germanio. Maestra Sara, Dígame a ver, Neurona, ¿se ha entendido hasta aquí? he comprendido perfectamente lo que ha explicado. Vamos a ver, ¿qué fue lo que hicimos? Explícale a los estudiantes. A ver si entendí. Lo primero que hacemos es trazar líneas diagonales para colocar los orbitales de manera correcta. El primer orbital es 1s. Ahí colocaremos 2 electrones. En el siguiente, como es una s, también colocamos 2 electrones. En el siguiente orbital, que es p, colocamos 6 electrones. Luego, en el 3s, volvemos a colocar 2 electrones. Continuamos con el orbital 3p y colocamos 6 electrones. Seguimos en el 4s, donde caben únicamente 2 electrones. Trazamos otra línea diagonal y nos encontramos que el primer orbital es 3d. Como es una d, cabe un máximo de 10 electrones. Y luego contamos cuánto tenemos hasta el momento. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Es decir, que nos falta ubicar 2 electrones más. Y vemos que el orbital que continúa es el 4p. Aunque caben 6 electrones en este, solamente colocaremos los 2 que nos faltan, debido a que el número atómico del germanio es el 32. He comprendido perfectamente y sé que ustedes en sus casas también comprendieron. Muy bien hecho, Neurona. Por otro lado, encontré una información muy importante acerca de las aplicaciones del germanio. Adelante, compártela con nosotros, por favor. Las aplicaciones del germanio se ven muy limitadas por su elevado costo y en muchos casos se investiga su sustitución por materiales más económicos, pero se puede utilizar en varios campos como la electrónica, en la elaboración de radares y amplificadores de guitarras, además en la óptica de infrarrojos, en la forma de metal, ya que es opaco en la zona de luz visible, pero transparente en el infrarrojo, en espectroscopios, sistemas de visión nocturna y otros equipos como los microscopios. Excelente información, Neurona. Además, es utilizado también en medicina en combinación con otros elementos para la quimioterapia. Ahora vamos a ver la configuración electrónica del otro elemento que hablamos al principio, que es el silicio. El silicio, su número atómico es el 14, por lo cual vamos a colocar 14 electrones en los diferentes orbitales. Iniciamos, como siempre, con nuestro primer orbital, que es el 1s, donde colocamos 2 electrones. Seguimos con nuestra segunda línea diagonal, que es 2s, y también colocamos 2 electrones. Continuamos ahora con una tercera línea, donde tenemos el 2p y el 3s. 2p, como es una p, colocamos 6 electrones. 3s, 2 electrones. Tenemos 2, 4, 10 y 12. Nos faltan únicamente 2 electrones. Luego de esta línea viene esta línea de aquí. Tenemos el orbital 3p. Y aunque en este cabe un máximo de 6 electrones, no lo vamos a ocupar por completo, sino que colocaremos 2 electrones para completar. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 2 es igual a 14. Es decir, que ya tenemos nuestra configuración electrónica del silicio. ¿Tienes alguna información, Neurona, sobre las aplicaciones del silicio? Claro, debido a que es un material semiconductor muy abundante, tiene un interés especial en la industria electrónica y microelectrónica, como material básico para la creación de obleas o chips que se pueden implantar en transistores, pilas solares
y una gran variedad de circuitos electrónicos. El silicio es un elemento vital en numerosas industrias. Además, se usa en láseres para obtener una luz con una amplia longitud de onda. Así es. También en medicina se puede utilizar en forma de silicona para los implantes de mama. Podemos ver que la mayoría de las propiedades físicas y todas las propiedades químicas de un elemento dependen de la corteza electrónica de sus átomos. Por esto, es importante conocer el número y el orden de los electrones en sus átomos. A este ordenamiento es lo que se le conoce como configuración electrónica. Por lo cual, hoy trabajaremos en comprender y explicar todo lo concerniente a este tema. Espero que hayan entendido la configuración electrónica hasta el momento. A ver, Neurona, ¿tenemos alguna pregunta de las redes sociales? Por el momento no, pero ya que estamos hablando de la configuración electrónica, me gustaría que nos explicara la estructura de Lewis. Excelente. Ya hemos finalizado con el tema de la configuración electrónica y ahora vamos a hablar un poco sobre la estructura de Lewis. Vamos a borrar por aquí para tener espacio y poder explicarle tanto a ti, Neurona, como a nuestros estudiantes. La estructura de Lewis, que también es conocida como diagrama de puntos o modelo de Lewis, es una manera de representar gráficamente los electrones de valencia de un elemento químico. Este modelo fue propuesto por Gilbert Newton Lewis y para explicarlo, primero vamos a ver algunos ejemplos de configuraciones electrónicas. Tomaremos el hidrógeno, cuya configuración electrónica es 1s1, debido a que su número atómico es el 1. Luego entonces veamos la del carbono, cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2 y luego seguimos con el 2p, donde colocamos únicamente 2 electrones, ya que el número atómico del carbono es el 6. Veamos entonces el oxígeno. Tenemos 1s2, 2s2, 2p y aquí colocamos un 4, ya que el número atómico del oxígeno es el 8. 2 más 2, 4 más 4, 8. Ahora vamos a ver la configuración electrónica del calcio, el cual tiene un número atómico igual a 20. Vamos a colocar 20 electrones. Iniciamos 1s2, 2s2, 2p6, ya tenemos 10 hasta aquí, 2 más 2 más 6, luego seguimos en el 3s, 2, tenemos 12, 3p6, 12 más 6, 18 y 4s2. Ahí completamos los 20 electrones. Recordarles que los electrones de valencia de un elemento químico son los electrones del último nivel de energía. Para determinar los electrones de valencia debemos sumar o contar los electrones que se encuentran en el último nivel. Tenemos entonces 7 niveles de energía enumerados del 1 hasta el 7. Entonces, para la estructura de Lewis, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el símbolo del elemento con la cantidad de electrones de valencia. ¿Cómo así? Tenemos, por ejemplo, el hidrógeno, su símbolo químico es la H, y el último y único nivel de energía que tiene el hidrógeno es el 1, por lo cual en ese nivel tenemos un solo electrón. Le colocamos entonces un electrón. Ahora bien, con el carbono vemos que el último nivel de energía es el nivel 2. El último nivel donde se colocaron electrones es el 2.
Pero en el 2 yo tengo dos subniveles. Tengo el P y el S. Entonces voy a contar cuántos electrones hay en el último nivel. Tenemos 2 más 2, que es igual a 4. Entonces, la estructura de Lewis para el carbono sería su símbolo, que es la C, acompañado de 4 electrones. Cada uno de estos puntos representa un electrón. En el último nivel de energía tengo 4 electrones. Veamos entonces en el caso del oxígeno. El último nivel de energía es el 2, pero veo que también tengo un orbital 2s y 2p. En este tenemos 2 electrones más 4, es un total de 6 electrones, por lo cual colocamos el símbolo del oxígeno, que es una O mayúscula, y colocamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Ahí tenemos la estructura de Lewis para el oxígeno. Y veamos entonces en el caso del calcio. Colocamos su símbolo químico, una C mayúscula y una A minúscula. Y veamos entonces cuántos electrones se encuentran en el último nivel. Vemos que el último nivel de energía del calcio es el nivel 4. Y en este, no hay más 4 en el último nivel, vemos que tenemos únicamente 2 electrones, por lo cual colocamos 1 y 2 electrones. Ahora bien, a veces los 2 puntos lo podemos encontrar representados por una línea, especialmente cuando vamos a formar enlaces entre diferentes tipos de átomos. 2 puntos equivalen a una línea. Vamos a ver cómo podemos utilizarlo entonces. Cuando tenemos compuestos entre diferentes átomos, podemos representarlo de la siguiente manera. En el caso del oxígeno, que respiramos, que dijimos que se encuentra de forma diatómica, es decir, con 2 átomos de oxígeno, entonces la estructura de Lewis sería la siguiente. Del oxígeno que respiramos, se forma un enlace entre 2 átomos de oxígeno, por lo cual tenemos 2 átomos de oxígeno y a cada uno le vamos a colocar 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a este también le colocamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo quiero eliminar estos 2 puntos que tengo aquí, puedo hacerlo de la siguiente manera. Tengo 2 moléculas de oxígeno y les voy a colocar entonces sus electrones compartidos. Voy a compartir aquí 2 electrones más 2 electrones, es decir, que ya compartí 4 electrones, por lo cual coloco 1, 2, 3 y 4, más estos 2 de aquí son 6, 1, 2, 3 y 4. Tenemos entonces nuestras 2 moléculas de oxígeno compartiendo electrones. Otro ejemplo es el agua, donde tenemos un oxígeno enlazado con 2 moléculas de hidrógeno o 2 átomos de hidrógeno. Lo vamos a colocar uno a cada lado. Un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. Vamos a ver, lo hacemos de la siguiente manera. Los átomos de hidrógeno los voy a colocar con este color. Tenemos entonces colocados ya los átomos de hidrógeno. Coloquemos entonces los que faltan del oxígeno. Tenemos 1, 2
Junto con este vamos a colocar 3 y 4 y en la parte de abajo colocamos los 2 que nos faltan. Y tenemos ahí nuestros 6 electrones del oxígeno y los 2 del hidrógeno. Si lo vamos a representar utilizando líneas, entonces la molécula quedaría de la siguiente manera. Tenemos entonces que colocar líneas, estas líneas, porque se está formando un enlace y como cada una de ellas representa 2 electrones, ya estos los colocamos, solo nos faltarían 2 aquí y 2 aquí. Y hemos finalizado con nuestra estructura de Lewis. ¿Qué te parece, Neurona, si comprobamos lo que has aprendido hoy con una trivia? Me parece excelente. La trivia es muy fácil. Tú me vas a representar la configuración electrónica y la estructura de Lewis para el elemento llamado cloro. Perfecto, profesora. Iniciamos la configuración electrónica. Lo primero que debemos hacer es identificar su número atómico, que es el 17, y utilizando la regla de las diagonales, procedemos a expresar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. En el último subnivel de energía, aunque es una P, solo colocamos 5 electrones en vez de 6, para que al realizar la suma nos dé 17. Y para la estructura de Lewis, identificamos el último nivel de energía ocupado. En este caso es el 3, el cual contiene 5 más 2, para un total de 7 electrones, por lo cual nos quedará de la siguiente manera. Colocamos el símbolo y lo rodeamos por los electrones de la última capa de electrones o capa de valencia. Muy bien, Neurona. Entonces la estructura de Lewis para el cloro nos quedará de la siguiente manera. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí tenemos la estructura de Lewis para el cloro. Vamos a ver entonces el resumen de lo que aprendimos en nuestra clase de hoy. Por favor, Neurona. En la clase de hoy realizamos ejercicios para afianzar los conocimientos acerca de la configuración electrónica, la cual consiste en el ordenamiento de los electrones de cada uno de los átomos de un elemento químico. Además, aprendimos sobre la estructura de Lewis, que también es conocida como modelo de Lewis o diagrama de puntos, que es una manera de representar gráficamente los electrones de la última capa o electrones de valencia de un elemento químico. Excelente resumen, Neurona, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. No olvides que puedes acceder al enlace que aparece en tu pantalla para volver a observar la clase y tomar apuntes si te faltaron. Además, puedes socializar los contenidos con los docentes de tu centro educativo para que puedas aclarar cualquier duda sobre los contenidos trabajados el día de hoy. Me despido con esta frase del filósofo griego Epícteto, que dice: lo que importa no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas. El eterno Dios bendiga tu entrada y tu salida. Muchísimas gracias por tu atención. Me despido. Hasta la próxima.